El siguiente programa recibió la distinción Responsabilidad Social Comunicativa, edición 2012. Además, fue distinguido con el premio Periodistas Unidos en Derechos y Responsabilidades, edición 2010, y fue nominado al premio Se hace camino al andar, edición 2008, y RSC ediciones 2008, 2009 y 2011. Aquí comienza Somos lo que hacemos. Un programa que invita a la reflexión y contribuye a la transformación de la mirada social sobre la discapacidad. Información, servicios, invitados, novedades y la conducción de Karina Vimonte. Porque especiales y distintos somos todos. Somos lo que hacemos. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más, como todos los días, nuestro encuentro es en este lugar, en el 88.3 Radiocracia, desde la ciudad de Comodoro, en la Patagonia Argentina. Una calurosa ciudad tenemos, casi 30 grados era el pronóstico, lo que anticipaba hoy tempranito, y yo creo que hemos alcanzado, por supuesto, esta temperatura, así que no se puede creer, así estamos viviendo una, como te digo, ciudad calurosa, está para playa, está para tomar sol, para lo que menos está es para todas las actividades a pleno, como venimos teniendo ya desde ayer, en esta semana bastante particular, ¿no? Mucho más cortita que lo habitual. Bueno, ¿cómo andan por decir del otro lado? La verdad que uno tiene que tener buena vibra, buena energía, pero es, diría, no imposible, pero bastante difícil cuando recorre así los medios de comunicación, sobre todo que llegan desde la ciudad de Buenos Aires, sobre todo que, bueno, yo he vivido allí durante tantísimos años, este es el tercer año que estoy viviendo en la ciudad de Comodoro, y sé lo que significa cada vez que llueve, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires, y bueno, y ver cómo le está pasando tanta gente, ¿no?, de aquellos lugares, incluso gente conocida, gente amiga, que ha sido afectada, por supuesto, por este temporal que ya ha dejado más de 50 muertos, ¿no? Hasta el momento es realmente lamentable, pero también es para destacar toda la solidaridad que tenemos nosotros como argentinos, que me parece que esto es, por lo cual también se nos conoce en el mundo entero, ¿no? Esta cultura de nuestro país que habla de ser solidario, de enseguida cuando alguien lo necesita, bueno, sumarse y participar en esto de dar por dar, como siempre hemos hablado en este programa en tantas ocasiones, y como ya en diversos puntos de nuestro país se están recibiendo, bueno, donaciones de todo tipo, desde colchones hasta ropa, hasta pañales, hasta alimentos no perecederos. Creo que acá en la ciudad de Comodoro también se está haciendo algo bastante parecido, así que vamos a estar también al tanto de toda esta cuestión. Pero bueno, en fin, más allá de toda esta realidad en la cual estamos inmersos, porque no vivimos en la burbuja, aquí estamos ya dispuestos a acompañarte como es nuestro estilo en el primer y único programa que se hace todos los días dentro de este país dedicado a la temática de la discapacidad, un programa con formato radial y por la pantalla de la televisión de internet. Eso significa que no solo nos estás escuchando en el 88.3, en el www.radiocracia.com.ar, sino que también estamos en la pantalla de la televisión digital, la televisión por internet, como es Discapacidad Televisión, donde tenés un chat interactivo, donde ya hay gente que veo que está conectadísima. Hay algunos que no se animan a participar, ¿vio? Pero sé que están por allí del otro lado, así que vos lo podés hacer en esto que nos encanta y que tiene que ver con el ida y vuelta que generamos día tras día. También saludo a los medios de comunicación que están retransmitiendo en el norte de nuestro país, en la provincia de Formosa. Lo hace Radio Aire en el aire, en el 107.7, Radio Libertad en Buenos Aires. En diferido, estamos saliendo hoy a las 9 de la noche en Frecuencia Frutos, a partir de las 22 en el Camino Radio. También mañana en la Nueva Radio Argentina y en Radio Ratón en España. ¿Cómo le va a Pato Quele? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hoy no quiso cafecito. ¿Qué le pasó? ¿Estuvo con el mate? Tampoco, ni mate, ni café, ni té, nada. Bueno. Oh, bueno, eso tiene que ver con consecuencias de la noche de ayer. Hoy por eso estamos así tranqui. Bien, mejor que no aclaremos. No aclares que oscurece, ¿no? En fin. Bueno, por otro lado, saben que ustedes pueden participar no solo en nuestro chat interactivo, sino que lo pueden hacer en nuestra página en Facebook, que me encanta cómo sigue creciendo ahí la gente que se suma, que se hacen seguidores. Claro que sí, que ponen me gusta. Ya estamos llegando a los 5.000
No, amigos, seguidores. Eso es valioso e importante para nosotros porque, claro, nos hace de alguna forma recargar fuerzas y doblegar nuestro esfuerzo para que todos los días te sigamos acompañando con nuestro sueño solidario, en una semana también bastante particular, como ya lo estuvimos hablando en el día de ayer, la semana del autismo, podemos decir, del TGD. Saben que el próximo sábado se van a estar haciendo diversos actos en todo el país para visibilizar esta temática, así que vamos a estar recordando eso. Por otro lado, vamos a estar también hablando con alguien que está muy vinculada con la temática de la sexualidad, que no es la profesora María Marta Castro Martín, sino que ella es la profesora María Elena Villabril, que, bueno, como ya lo habíamos difundido junto a Silvina Peirano, van a estar dando una capacitación próximamente y el sábado de la mañana será una charla gratuita, así que vamos a estar conversando con ella. También estaremos con el informativo de Somos lo que hacemos, y como es nuestro estilo, hay que dejar que la vida te sorprenda, porque claro que sí, señoras y señores, en este programa, claro, nadie es, todos estamos siendo. Somos lo que hacemos. Sexta temporada. Sexta temporada. Siempre con vos. I blew it, and if I knew what to do, then I'd do it. But the more that I have, I'll get to it. And forever for her is over for me. Forever, just a word that she said, that means never. To be with another together, and with the weight of a feather, it tore into me. Then I knew it, and all the work that it took to get through it. On the wings of a feather that flew it, fell under my shoe and cut up into me. Well, everybody's reaction is changing. Lo que decíamos hoy al inicio del programa, en esto que tiene que ver con las inundaciones en Buenos Aires, la provincia de Chubut también se va a solidarizar. Hoy al mediodía, casualmente, el gobierno provincial de esta provincia lanzó la campaña Chubut Solidario, donde se conformó un comité que va a coordinar acciones con los municipios, con las iglesias, con las organizaciones sociales, vecinalistas, bomberos, Cáritas, entre otras instituciones. Así que hasta el próximo viernes 12 se van a estar recibiendo todas las donaciones de pañales, guantes, detergentes, lavandinas y alimentos no perecederos, entre otros. Esto tiene que ver entonces con lo que se decidió hoy al mediodía. Se ajustó toda la logística en lo que tiene que ver con el traslado desde cada institución hacia los municipios, y desde allí se va a trasladar hacia las bases aeronavales del Ejército en Esquel, aquí en Comodoro Rivadavia, en Trelew, para luego, a través de la Casa del Chubut en Buenos Aires, por supuesto, llevar la mercadería con destino, sobre todo a la ciudad de La Plata, ¿no?, que es una de las más afectadas. Por
Por otro lado, además el gobierno provincial está coordinando esta campaña a través de las iglesias. Esto lo hace para llegar con mayor velocidad a las zonas afectadas por este temporal de lluvia, así que también, como decíamos, inició esta campaña recolectando 3 elementos fundamentales, más allá de todo lo que se pueda llegar a donar, que es importante, que es valioso, bueno, sobre todo alimentos no perecederos, pañales y elementos de limpieza. Esta acción solidaria impulsada por la provincia está vinculando a la sociedad civil, a todos los estamentos gubernamentales. Creo que más allá de la postura política, religiosa que pueda tener cada uno, ¿no? Estamos hablando de otra cuestión, y las diferentes iglesias van a ser los espacios donde se van a concentrar las donaciones, así que el Estado chubutense ya está brindando toda la logística para el traslado de estos elementos. Por supuesto que aquí en la ciudad de Comodoro, como decíamos también, un punto clave en las iglesias, el lugar para que las personas se acerquen y ahí participen de esto que tiene que ver con llenar el alma, ¿no? Con esto de estar dando algo, no sabes cuál va a ser el destino, no sabes a qué persona en particular, pero cómo te reconforta el alma, ¿no? Creo yo. Bueno, voy con algunos mensajes que tengo a través de nuestra página en Facebook. Félix Gonzalo Churukensky, no tenés apellido, nos está ahí haciendo el aguante. Tania Figueroa, André Gaone también, Nahuel Mandú, dice, con esto de cambiar la mirada social, dice, ya está cambiando, aunque todavía falta mucho, claro que sí. Victoria Echevarría también nos acompaña, Beatriz, bueno, Iris Villalba, tengo la gente que también está en el chat, Marianela dice, hola Cari, Iván de Colombia dice, con la hermana República Argentina, con lo pasado por los efectos climáticos, un saludo solidario, bueno, gracias a la gente de Colombia. Mazodiel nos cuenta, acá en Andalucía llevamos muchos meses con lluvia, tanto que los embalses están al máximo y hay inundaciones y peligro también de las mismas, siendo el mayor año hidrológico en Andalucía desde que se recogen datos desde 1947. Impresionante, dice Mazodiel, cómo está el clima en todo el planeta, ¿no? Y bueno, Iván también quiere agregar, exacto, esto del cambio climático es solo el comienzo, mejor no pensar en lo que se puede llegar a pasar y mientras tanto, dice, a saber cuidar, incluirnos en el ecosistema que tenemos. Y bueno, y Marianela me cuenta que en Buenos Aires está por llover de nuevo. Ah, no. No, por favor, Iván dice, en Colombia hace un año estábamos con el agua hasta el cuello y ahora estamos con sed en unas zonas del país y otras con invierno fuerte. Bueno, ojalá que no siga lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, porque primero tiene que bajar el agua, todavía hay muchas personas que están pidiendo ayuda, que tienen que ser rescatadas de ciertos lugares donde no ha bajado el agua, como dije antes, así que esperemos que el universo, que Dios, en quien pueda llegar a creer, se apiade de toda esta cuestión y no siga trayendo peores consecuencias, ¿no? ¿Qué más tengo por acá en el chat? Maciel, que nos saludaba desde tempranito y me cuenta, mañana un día bien especial, se nos viene al centro, dice la Patagonia, ustedes estarán muy cerca de nosotros y viceversa. Bueno, ya después me estarás contando más en detalle. Me encanta cómo podemos intercambiar esto, ¿no? Con personas que están en otras ciudades, en otros países, esto que es la premisa de nuestro programa desde siempre, esta posibilidad de que vos seas el protagonista una y otra vez, que nos hagas llegar informaciones, todo lo que tenés para difundir, sobre todo si participás de alguna cuestión vinculada con la temática de la discapacidad, si pertenecés a alguna institución, bueno, sabés que aquí le podemos dar total difusión a lo que estés realizando, tenés la página en Facebook, nos escribís en forma privada, conversamos al aire, en definitiva esa es la idea que tenemos desde siempre en este programa, que se hace, como siempre te lo digo, con tu voz y junto a vos. Y a propósito de eso, bueno, ya lo habíamos difundido hace un tiempito. Este próximo fin de semana se va a estar dando una charla muy interesante, una charla informativa, aquellos que quieran participar de un curso de capacitación especialista en sexualidad y diversidad funcional. Hace un tiempo charlábamos con una de las encargadas de esto, la profesora Silvina Peirano, que es orientadora sexual en diversidad funcional, es profesora en educación especial, y ahora vamos a hablar con la otra profesional que también va a estar abocada a todo esto. Me estoy refiriendo a la licenciada María Elena Villabril, quien es psicóloga, es sexóloga clínica y es especialista también en diversidad funcional, y un placer tenerla hoy en el programa. Hola Marianela, bienvenida, Karina te saluda. Hola Karina, bueno, muchísimas gracias por convocarnos para tu programa y te felicito porque realmente, bueno, creo que
das muy buena información a todo el mundo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y siempre estamos atentos, como sabrás, a todo lo que va sucediendo en el país dentro de este tema y nos parece por demás interesante lo que ustedes van a estar invitando a realizar a partir del próximo sábado, como es la temática de la sexualidad, que como lo hablábamos la vez anterior con Silvina, ya de por sí al ser humano le cuesta hablar de esto, ¿no? Más allá de que se tenga o no una discapacidad, e incluirlo esto en una posibilidad de que todos puedan acercarse y capacitarse me parece valioso y fundamental, María Elena. Bueno, mira, la idea realmente es esta, Karina, con Silvina esta vez nos hemos propuesto no solo llegar a los profesionales, a los docentes y a los técnicos y a las familias como veníamos haciéndolo, sino hacerlos más abarcativo, con una mirada mucho más inclusiva y está dedicada a toda persona que le interese la temática. Y también lo interesante o lo nuevo, te diría, en este tema, es que en esta oportunidad nosotros vamos a hacer este curso que dura hasta septiembre con una concurrencia de 2 días por mes, o también hacemos un intensivo en el mes de julio, pero le vamos a dar una mirada mucho más completa, porque hasta ahora, inclusive yo he estado haciendo esto, nuestros acercamientos al tema de la sexualidad y la discapacidad siempre era bastante abarcativo, ¿no? Sin entrar directamente a temas muy puntuales. Y en la actualidad, las mismas personas con diversidad funcional o discapacidad hoy lo reclaman, ellos son protagonistas y realmente tenemos que brindar información completa. Y por esto, en esta oportunidad vamos a hacer mucho hincapié a todo lo de la importancia de la mitología, desde la antropología, desde la filosofía y desde la sexología clínica. Es decir, vamos a hacer una mirada muy amplia y no va a ser un pantallazo como hasta ahora veníamos haciendo. Sí, creemos es fundamental esto que estás diciendo, porque hay tanto mito dando vuelta, María Elena, en torno, a la sexualidad, sobre todo de las personas con discapacidad. Sí. Mira, en realidad yo ya hace muchos años que vengo trabajando en el tema de discapacidad, casi como 40, pero bueno, el tema de sexualidad menos, y siempre nos parece como que es hasta ahí. Pero bueno, ahora estamos convencidos que el hasta ahí ya quedó atrás y hay que poder pasar esa puerta y hay que poder arriesgarse y es el momento en que todos tenemos que poder poner el cuerpo. Y bueno, esta propuesta que hemos organizado, hemos preparado con Silvina, es una propuesta muy pretenciosa que esperemos que queden conformes los posibles alumnos que tengamos, porque incluso les da un título, una especialización. Tenemos la suerte de que entidades tanto nacionales como extranjeras nos han dado su aval, que eso también nos compromete mucho más, porque, bueno, es todo una apuesta importante, ¿no? Te diría, yo que soy sexóloga clínica, terapeuta sexual, que la información que le vamos a dar es equivalente al que tiene un sexólogo. Y que pienso que también en un futuro se podría hasta contemplar la acreditación por alguna de los entes internacionales de sexología, ¿no? Y también en el ámbito de la educación. Fantástico. Así que bueno, la invitación está hecha para que aquellos que quieran informarse, que quieran ver un poquito de qué se va a tratar esta capacitación, puedan asistir el próximo sábado a las 10 de la mañana. Es una charla que tiene una extensión de 2 horas, ¿no? Es de 10 a 12 en el Hotel Bauen, con entrada libre y gratuita. ¿Cómo es la cuestión del cupo, María Elena? Mira, no hay un cupo limitado, pero es importante que las personas que deseen concurrir, que vamos a hablar específicamente sobre el curso, puedan inscribirse en mitologiaespecial@hotmail.com. Así nosotros más o menos tenemos una idea de cantidad de personas y demás, ¿no? Como para que todos puedan estar cómodos y entrar. Fantástico. Así que esa es la idea, los esperamos a todos aquellos que les interese la temática, que quieran cualquier duda que se les presente. Además de poder hablar, o vamos a presentar el tema, por supuesto, daremos respuestas personales, porque hasta ahora las personas que van son casi todas personas que nosotros no conocemos, que no las hemos visto en otras oportunidades. Así que también, bueno, son intereses diversos, ¿no?
Bien, vamos a recordar que este curso, esta capacitación está destinada, no como vos lo decías al principio, solo a profesionales, no, a personas en general, a parejas. A parejas, a personas con diversidad funcional, Bien. a familias, a la comunidad. Digamos, es una propuesta integradora, inclusiva, donde el que quiera y desee puede concurrir. Bien, fantástico. Y además, bueno, qué bueno esto que nos estás contando en relación a que va a ser una capacitación que luego se promueve con ideas de seguir creciendo, ¿no? De obtener después una certificación un tanto más oficial. Y por otro lado estoy leyendo un poco el programa. Bueno, el programa te dice bastante, ¿no? Sí. Es bastante extenso. Veo. Es un programa, te digo, equivalente en horas y en temática. Sí. Es muy comprometido y Sí. bueno, habrá personas que a lo mejor mucho no le interesará o le parecerá que es demasiado, pero no es demasiado, porque si no, nunca vamos a comprender nuestra propia sexualidad. Y si no comprendemos la propia, Karina, tampoco podemos comprender la de las otras personas, ¿no? Y este concepto de diversidad es desde donde nosotros trabajamos. Nuestra mirada es una mirada diversa, integradora, por lo tanto no es hablar sobre ellos, sino es un hablar de nosotros. Ya poder dejar estas barreras que siempre íbamos poniendo. Sí, Creo que es bastante audaz. Vamos a ver cómo nos va, ¿viste, por Karina? supuesto, no. Y además esta cuestión que siempre hablamos, ¿no? Del cambio de mirada, el cambio de paradigma, ya de por sí dentro de lo que es la discapacidad, digo, sobre la sexualidad en general, porque con esta nueva ley también de educación sexual, que ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Que hace que esto también se incorpore desde la educación en los adolescentes, hay un cambio, ¿no? Porque yo como profe también que he asistido a la capacitación que nos han brindado ya a finales del año pasado, uno se sorprendía cuando desde lo que era la experiencia de cada uno de los que estábamos ahí conformando este curso, bueno, cuánto nos habían hablado de sexualidad en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, cuántos prejuicios, cuántos mitos, que hoy por hoy los adolescentes, bueno, no son los adolescentes que éramos hace unos años atrás. Por suerte no, pero ¿sabés qué pasa, Karina? Hay mucha desinformación, mala información. Y esto de no hablar las cosas con su nombre, no ponerle palabras, cuando hay que hablar las cosas con su verdadero nombre, se tiene que saber de qué se está hablando. Por eso, a lo mejor al ver el programa resulta bastante comprometido porque se abordan temas que nunca se han tratado. Siempre hemos hecho un enfoque mucho más a lo educacional, lo mismo yo, esta es la primera vez que yo voy a hablar así, en un tema así con un compromiso desde lo desde lo sexológico y desde lo clínico, ¿no? Sí. Porque me parecía que de pronto era como demasiado avasallante, pero creo que ya no es demasiado avasallante. Bien. Y los demás siempre estamos pensando por ellos y qué es lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Y por experiencia propia, son ellos quienes a mí me dicen qué es lo que hay que hacer y yo me tengo que correr. Por suerte, bueno, me he encontrado con Silvina, con quien coincidimos ideológicamente y bueno, vamos a ver cómo surge esta propuesta. Bueno, Marianela, yo te cuento que, bueno, sabes cómo es la premisa que tenemos aquí en el programa, estamos trascendiendo así las fronteras y esto que permite la tecnología, y tengo la gente de otros países que le interesa. Yo creo que la otra vez Silvina había dicho que por el momento no es versión online, que es presencial, ¿no? Por ahora es presencial, porque ¿sabes por qué? Por algo muy importante. Yo me he formado en forma presencial, en sexología, y en la actualidad hay cursos online, pero no es lo mismo poner el cuerpo con trabajos corporales, con trabajos vivenciales, que todo lo que vos puedas hacer a nivel intelectual y desde internet. Bien. El primer paso va a ser este, después veremos si lo podemos hacer online y si es conveniente. Porque acá Masodiel, que está en Europa, bueno, él dice, Karina, ¿puedes colocar esta información en el Face del programa? Bueno, con respecto a la información que nos está pidiendo Masodiel, sí, pero no información que tenga que ver específicamente con el curso, con la capacitación, ¿no? Porque no es online. Claro, creo que se este refiere es presencial. Ya más adelante veremos si realmente es conveniente. A lo mejor conveniente es porque llega a otras personas, pero no sé si va a ser lo que nosotros queremos, ¿no? Que haya que poner el cuerpo, que haya que cambiar una actitud. Y si uno no cambia la propia actitud, por más que hagas muchos cursos y posgrados, no sirve de nada. Es decir, lo intelectual hay que poder bajarlo al cuerpo
para hacer lo propio. Esa es la idea de este curso. Bueno, está también Iván desde Colombia, que preguntaba, este programa de sexualidad está dirigido a especialistas en qué áreas, bueno, que ya lo ha contestado María Elena. A todas las personas. A todos, muy bien. Y Alfelia Queca Cáceres, que es aquí de la Argentina, ella es una mamá, dice, ¿podemos ir las mamás? Por supuesto. Y bueno, nos pide el mail, así que vamos a repetirlo, María Elena, es metodologiaespecial@hotmail.com, ¿no? Exacto. Ahí se lo estamos poniendo también en nuestro chat. Bueno, María Elena, un placer que hayas estado hoy en el programa. Agradezco muchísimo tu llamado y bueno, también todo el espacio que nos estás dando. Bueno, fantástico. Entonces vamos a recordar, la charla va a ser el próximo sábado 6 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Bauem, con entrada libre y gratuita, pero para ya inscribirse, ¿no? Para ya ir anticipándose ahí a la presencia, mitologiaespecial@hotmail.com. Bueno, un abrazo fuerte, María Elena, un saludo también para Silvia. Bueno, muchísimas gracias para vos, Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. cariño. Chau, chau. Ahí estaba charlando con nosotros la licenciada María Elena Villabril, bueno, psicóloga, sexóloga clínica, como la escucharon, especialista en diversidad funcional, difundiendo esta charla que va a haber sobre curso, capacitación, dedicada a todas las personas que quieran interesarse en sexualidad y diversidad funcional. Bueno, me voy a ir a la pausa, qué lindo, la gente que sigue participando allí, que está solamente no en el chat, sino en el Facebook. Bueno, el Felia que dice, volviste, gracias por volver, mi ídola. Y sí, volvimos. Bueno, gracias también a la gente que se sigue sumando a nuestro Facebook. Ya después tengo algunos mensajes que han dejado en forma privada. Y esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Me parece fundamental el uso que se está haciendo de las redes sociales para ser solidario. Porque hoy es como que uno ingresa, ya sea en Facebook, en Twitter, y abundan la cantidad de avisos, de mensajes donde se están difundiendo los lugares de donaciones y de ayuda, sobre todo para las personas de la ciudad de La Plata, de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimos lugares donde se pueden acercar, diferentes también grupos vecinalistas, qué sé yo, la gente de Acción Católica, por ejemplo, que acá me envía, que están juntando alimentos, colchones, pañales en la Catedral de General San Martín, en la Plaza Central San Martín hasta las 6 de la tarde, ayudemos a ayudar. Creo que sí, bueno, la gente de Responsabilidad Social Comunicativa, Guillermo Petruccelli, por supuesto, que se dedica a la solidaridad también, está difundiendo todo lo que tiene que ver con esto, incluso está dando a conocer los lugares. Bueno, ahí ya se ingresan en su página, se van a encontrar. Bueno, esta es una muy buena oportunidad también para ser solidario con quienes más lo necesitan. Bueno, nos vamos a la pausa. Después de la pausa tendremos el informativo de Somos lo que hacemos y todo lo que tenemos preparado para vos en este programa hasta las 4 de la tarde, como siempre, desde el 5 de mayo del 2008. Claro, junto a vos y con tu voz. Acciona con otra mirada. Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Por Radiocracia. Este viernes, los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol están en Radiocracia. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia intentará dar vuelta a la serie ante el candidato Regatas de Corrientes. Y lo vivís en el 88.3 con los relatos de León Marcelo Chesterfield, el único periodista de la ciudad que fue al litoral argentino. Los playoffs junto al verde lo vivís en esta sintonía, la que no alquila voces, la que no contrata equipos. Viernes desde las 20, Gimnasia Regatas en Radiocracia, la que va y está en todos lados. El sueño de tu casa propia ahora está mucho más cerca. Desde el 21 de enero pusimos en marcha los créditos hipotecarios con tasa fija subsidiada por el Estado provincial. Podés obtener hasta 450.000 pesos para comprar o construir tu vivienda. Para más información, acércate a los bancos adheridos. Es nuestro sueño. Es nuestro hogar. Gobierno del Chubut. Unidos podemos más. Mucho más. Llega Mamá, un thriller espeluznante, aterrador, producida por Guillermo del Toro y protagonizada por la nominada al Oscar Jessica Chastain.
El amor de una madre es para siempre. Mamá. Hoy, en el Cine Teatro Español. Hotel El Patagón. 12 habitaciones equipadas con todos los servicios. Habitación suite de 72 metros cuadrados. Completamente refaccionado y acondicionado para brindarle la mejor estadía. El Patagón. Hipólito Yrigoyen 5353. Reservas al 448-4618. Grupo Servicom, desde 1981, ofreciendo la mejor atención en nuestros servicios de hotelería, gastronomía, limpieza y atención de campamentos petroleros. Una fiesta a full, en el último piso de un edificio. Suena bien, ¿no? Entonces anotá. Salón de fiestas Rialto. Vista panorámica de la ciudad. Capacidad para 120 personas. Completamente equipado, moderno y con los mejores servicios para que tu fiesta o evento sea inolvidable. Te esperamos en Salón de Fiestas Rialto. Y por el estacionamiento de tus invitados, no te preocupes. Estamos en el último piso de un edificio de estacionamientos. El próximo lugar de tu fiesta se llama Rialto. Somos lo que hacemos. Te mantiene informado. La magíster Silvia Bersanelli fue designada como presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del decreto 318. Bersanelli señaló que continuaremos con la política de derechos humanos e inclusión social que lleva adelante el Gobierno Nacional en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bersanelli acredita una vasta experiencia y trayectoria nacional e internacional en el ámbito de la discapacidad. Hasta la actualidad se ha desempeñado como secretaria general de CONADIS y posteriormente como directora del Observatorio de la Discapacidad. La provincia del Chaco será la primera del país en contar con viviendas universalizadas adaptadas para personas con discapacidad, auguró la diputada provincial Mariel Gercel al referirse a uno de sus proyectos de ley presentado el año pasado en la legislatura, que adquirió relevancia a partir de la firma de un convenio que suscribió el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Domingo Pepo, con el titular del Instituto de la Discapacidad, José Lorenzo, para avanzar en el proceso de universalización en las viviendas construidas por el Estado. México, un bastón con GPS, sistema de posicionamiento global por sus siglas en inglés, que pueden utilizar personas con discapacidad visual, fue diseñado a partir de características de dispositivos ya existentes, pero que tendrá un precio accesible. Desarrollado por investigadores y alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Computación e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de México, explicaron que este proyecto pretende incorporar el bastón electrónico, el soporte de localización geográfica vía satélite. El objetivo es que el usuario pueda tener todas las referencias del entorno para orientarse, de la misma forma que hoy lo consigue un conductor para llegar a un destino desconocido. El bastón pretende ser una prolongación del cuerpo, señalan, una herramienta táctil fabricada con fibras sintéticas que guíe los pasos de la persona, haciéndole notar sobre qué tipo de superficie está caminando y dándole información sobre su ubicación. Deportes. Madrid adapta el hockey para las personas con discapacidad. Cerca de 700 personas con discapacidad intelectual participan en el programa deportivo de 8 centros ocupacionales de Madrid, que ha incorporado el hockey como nuevo deporte. Esta iniciativa, incluida en el programa de promoción deportiva que la comunidad lleva adelante a través del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería, tiene como objetivo fomentar la autonomía personal, entretenimiento e inclusión de los usuarios en la sociedad. Somos lo que hacemos. Siempre junto a vos. Y con tu voz. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. Escribinos a somosloquehacemos@hotmail.es o buscanos en www.programasomosloquehacemos.blogspot.com.
The change has come. She's under my thumb. It's alright. Under my thumb. Follow me. Cat of a girl. Under my thumb. She's the sweetest pet in the world. It's down to me. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. I take it easy, baby. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can't still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I said. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Un poco de música, por supuesto, para acompañarte en esta tarde de jueves. Ya jueves, ya se viene el fin de semana, ¿eh? Ya estamos en la cuenta regresiva, claro, esta semana muy particular. Y aquí estamos nosotros acompañándote en el vivo y en directo. Sabés que estamos de 3 a 4 de la tarde. Pobre Ralo, que ahí está un poco perdido con el horario. El Ralo nos escribe vía Facebook porque ¿qué le pasó? Parece que ingresó ayer en otro horario, cambiaron la hora en España y no sabe cuál es el horario que ahora está el programa desde la Argentina. Bueno, después lo vamos a pedir a Masodiel porque yo también tendríamos que fijarnos cuál es la diferencia y demás. Así que Masodiel, que está en Europa, te pido, please, ahí un favorcito, que te pongas en contacto con Ralo y que le digas cuál es el horario del programa porque ya ayer, pobre, no estuvo y parece que hoy tampoco lo logró, porque no lo tenemos ahí en el chat. Bueno, gracias a toda la gente que nos está haciendo el aguante en este programa. Ya lo saben, Roberto Jahuila, que ahí también nos dice presente. Recuerden que lo pueden hacer ya sea en el chat interactivo y si no, en discapacidad.tv, y si no, lo hacen ingresando en nuestra página en Facebook. Ahí nos buscan con el nombre de nuestro programa Somos lo que hacemos. Y bueno, además de hacerse seguidores, que nos encanta, que nos hace, como les digo, muy bien para que podamos seguir avanzando y creciendo junto a ustedes. Bueno, por otro lado, van a poder difundir todo lo que quieran, lo que lleven adelante, si es que participan de alguna institución vinculada con la temática de la discapacidad y demás. Gracias también a María Laura Fortunio, que ahí nos acompaña, a Analía Verónica Sosa. La verdad que uno va ingresando en las redes sociales y es impresionante las imágenes que postean muchas personas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con Buenos Aires. Ahí, mira, de mis pagos, del partido de La Matanza, exactamente, estoy viendo, terrible cómo se vivió en la ciudad de San Justo, en Tablada, y eso que no fue tanto y tan intenso, ya de por sí es zona inundable, ¿no? El partido de La Matanza, pero digo, una imagen ya de por sí histórica para ese lugar y es impresionante lo que estoy viendo también a través de las redes sociales. Y bueno, reiteramos esto, ¿no? De la solidaridad de los argentinos, de esta posibilidad de acercarte ahí en tu lugarcito, donde nos estés escuchando. Bueno, fíjate cuál es donde se están, la institución, que es la que está recibiendo donaciones, porque seguramente les van a estar haciendo llegar a la gente que más lo está necesitando en este momento, ya sea de La Plata o de algún punto de la ciudad de Buenos Aires. Así que gracias también al Feria por lo que me pone ahí en mi muro, en uno de mis muros personales, el poder del amor y la alegría. Hoy es un día muy especial para decirte que te quiero mucho, gracias. A Rosalina Ortigosa, que también nos estaba acompañando y ahí nos hacía saber, André Gaona, que ya lo había saludado, Lilian Zink, por todo lo lindo que también nos dijo, a Tani Hidalgo, a la gente de Un Pacto para Vivir, que es un programa también que tienen en un medio de comunicación. En algún momento me gustaría hacer duplex con los chicos, no sé si es en el mismo horario, pero bueno, ya lo intentaremos. A Marcelo Ricardo Cheula, que también nos saludaba, Gili Baigorria, Martín Fontenla, tantos años, Martín, a la gente de Apromac, Daniel Comodoro, que supongo que está acá, en esta ciudad, Sandra
Marisa también nos hace saber que está presente, Gladys Canciani, Jorge Schneider, entre otros. Y acordate que, así como compartimos el informativo de Somos lo que hacemos, también en nuestra página vamos compartiendo, claro, las noticias junto a Nómines. Esto es así. Nómines, esta empresa de Rosario, y Somos lo que hacemos, te lleva todos los días la actualidad, en la información, en las noticias. Ayer, por ejemplo, ya hemos posteado lo que tenía que ver con la moto para manejar desde la silla de ruedas, ¿se acuerdan, no? Que lo habíamos comentado en el noticiero. Gracias a toda la gente que comparte cada una de las noticias, que esto permite que el mensaje se expanda, ¿no? Y esto, bueno, es fantástico porque sigue generando que, bueno, que más se sumen a este cambio de mirada. Así que muchas gracias a todos los que lo están haciendo de esta forma. Gracias a María del Rosario Pérez, que nos decía, qué lindas voces, bendiciones. Bueno, gracias, Mari. Mónica Alejandra Burgos dice, qué hermoso mensaje que das, Cari, me encanta. La verdad me siento muy orgullosa de vos. Dios te bendiga por tu tarea en la vida, nada menos que ayudarnos y expresarte por nosotros. Mil gracias de todo corazón, un abrazo muy grande. No, al contrario, Mónica, yo ya expliqué, esta es mi pasión, es mi visión, es como mi hijo, Somos lo que hacemos. Así que si no lo hago de esta forma, bueno, besote enorme. A todos los chicos del Club de Fans, que también me dicen cosas lindísimas. Alfredo Andrade dice, felicidades amiga, estuvo muy bueno el programa ayer. Ah, bien. Y a solidarizarnos para vestir de azul también a toda la Argentina. Desde aquí te estaremos acompañando en México, ¿sí? Hablando de, como decíamos, la semana de TGD y de autismo. Bueno, bien, tengo algunos mensajitos más. Susana Obando, que también opinaba. Tuvo mucha repercusión la noticia que pusimos ayer sobre la incorporación en lengua de señas en la transmisión que tiene que hacer Canal 7, la televisión pública, ¿no? Susana Obando dice, qué bueno, ojalá se pueda ver y no quede como la hora, chiquitita. Claro, a veces se hacen las cosas, viste, como lo hemos hablado en tantas ocasiones. Dice Marcelo Gallego, ya era hora, todos los canales de televisión abierta y de cable deberían hacerlo, por supuesto, para medios que son de esta forma, ¿no? Audiovisuales. Isabel Alvarado, buenísimo. María Frete dice, sí, me encanta, por mucho tiempo vi Canal 7 y por el paso dice, dejé de seguirlo, hace 2 días me volví a enganchar, pero más aún por lo de señas. Silvana Miranda, qué alegría, saludos desde Chile. Bueno, gracias Silvana, hola a la gente de Chile, Viviana Norma Fabré, bien ahí. Fernando Villagra dice, desde el año 2000 que está esta ley, nadie cumple, pocos saben. Lili Ojeda, yupi, dice, qué linda noticia. Lo mismo que Mónica, buenísimo. Bueno, esto en relación a la noticia que, como decía, hemos publicado junto a Nómines, que ahí está trabajando con nosotros en lo que es la información en la discapacidad. Si vos también querés hacer llegar tu mensaje, tu saludo, tu propuesta, tu inquietud, acordate, ahí nos buscás en Facebook con el nombre de este programa, Somos lo que hacemos. No vemos las cosas tal como son, sino como las creemos. Somos lo que hacemos. Modificando creencias. Por supuesto, estamos en el 88.3 Radiocracia. De eso se trata, de modificar miradas, creencias, y precisamente vamos a estar hablando con alguien que tiene mucho que ver con esta propuesta. Vamos a ver de qué se trata Cedica. Ellos se pusieron en contacto con nosotros y ya lo tengo en línea a Alejandro Sengotita. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, Karina? Mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Gracias por estar en el programa. Cedica, que es Centro de Equitación para Personas con Discapacidad y Carenciadas. Me encanta esta propuesta porque tiene que ver con los animales y, bueno, todo lo que ellos pueden brindar y asistir, no solo a las personas con discapacidad, no digo a todos en general, pero puntualmente a ellos. Ustedes que hace ya 15 años que vienen trabajando por la inclusión social, ¿no? Sí, un poquito más, van a ser 20. Bien. Y contame, porque ahí vi que nos has escrito, querés difundir un poco las actividades que llevan adelante en Cedica. Sí, la verdad es que Cedica, más allá de lo que está haciendo puntualmente hace casi 20 años en el Hipódromo de La Plata, que es equitación para personas con discapacidad, lo que mucha gente mal denomina equinoterapia, y que nosotros, bueno, denominamos terapias y actividades ecuestres para personas con discapacidad y carenciadas. Bueno, más allá de la tragedia que está viviendo La Plata en este momento... Sí, veo que me decís La Plata y, bueno, automáticamente relacioné con lo que estuvimos precisamente hoy comentando en el programa. ¿Hasta qué punto esto, digo, se vio afectado también el lugar por las inundaciones? Afortunadamente, tanto en nuestra sede central, en el Hipódromo de La Plata, como en la sede que tenemos acá en el campo, en Arturo Seguí, la tormenta no trajo mayores consecuencias.
un poco de agua de más y un enorme susto, pero bueno, el equipo de SEDICA somos casi 80 personas, entre equipo técnico, equipo ecuestre y voluntarios, y bueno, todas estas horas nos pasamos tratando de comunicarnos entre todos y ver cuál era la situación individual de cada uno, y bueno, y cómo encarar nuevamente el trabajo a partir de mañana cuando el agua empiece a tener un nivel razonable. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo es un programa de difusión y de creación de nuevos centros de actividades ecuestres para personas con discapacidad en toda la provincia de Buenos Aires. Ajá. Sí, no solamente lo que atendemos particularmente en el hipódromo o en el campo, sino que la propuesta hace varios años es que se vayan creando nuevos centros, porque la capacidad de atención que tienen los que actualmente existen no da abasto para atender una demanda que día a día crece muchísimo en la Argentina. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, en principio, capacitar profesionales y personas en general que quieran desarrollar este tipo de terapias y actividades con caballos. Estamos también dando distintos tipos de cursos para formación de voluntarios, también seleccionar y entrenar caballos apropiados para la actividad, y sobre todo también generar conciencia de la necesidad de que esta actividad en todo el país tenga una legislación que la encuadre, que la defina y que permita que, por ejemplo, las obras sociales puedan brindar la prestación y puedan dar cobertura a los miles y miles de personas que hoy todavía no tienen acceso. Claro, exacto. Como en muchas otras prestaciones para las personas con discapacidad, no solo esta, ¿no? Esta para mucha gente sigue siendo una prestación de élite. Claro. Tomando la palabra élite como un pequeño grupo que tiene acceso a algo que la mayoría no tiene. Y es lo que está ocurriendo porque, bueno, hay aproximadamente en el país unos 300 centros, como mucho, y hoy no estamos cubriendo entre todos a más de 15 o 20.000 personas. Estamos hablando de un universo de posibles personas a atender de casi 3 millones. Sí. O sea que, bueno, es una prioridad, digamos, que esto se modifique, Alejandro. A mí me gustaría que contaras un poquito, bueno, los beneficios que trae, sobre todo para una persona con discapacidad, el poder vincularse, ¿no?, con este tipo de actividad. Básicamente hay dos cuestiones que tienen que ver, uno con lo estrictamente físico y para aquellas personas que tienen patologías motoras, y es que lo que está comprobado hace muchísimos años es que el movimiento tridimensional del caballo lo que permite es que una persona que no puede moverse por sí misma se le reproduzca en su cuerpo los mismos movimientos que haría si pudiera caminar por sus propios medios. O sea, por el solo hecho de estar montado a caballo, la persona es movida, en este caso por el caballo, y lo que percibe en su cuerpo es el movimiento que no puede hacer por sus propios medios. Claro. Esa es una cuestión estrictamente física. Y después hay un montón de elementos que tienen que ver más en el terreno de lo filosófico, ¿no? y de lo psicológico. Es decir, nosotros trabajamos mucho lo que es la autoestima de las personas con discapacidad, todo lo que puede ser el autovalimiento, trabajar por superar su dificultad. Trabajamos con un equipo muy grande de personas, hay profesionales de la salud, profesionales de educación, terapistas ocupacionales, psicólogos, psicomotricistas, profesores de educación física, de equitación, de volteo, y se trabaja en un ambiente completamente diferente al que una persona con discapacidad está acostumbrada a ir. Estamos hablando de un lugar abierto, al aire libre, en contacto con el caballo, un animal que tiene, digamos, una predisposición natural a relacionarse con las personas. Y bueno, creemos que lo que hay es una enorme satisfacción ya de por sí al estar en contacto con el animal.
Bien, bien. Así que bueno, de los beneficios, como decíamos al inicio, son para cualquier persona y mucho más en detalle como vos estás brindando para las personas con algún tipo de discapacidad. Ale, yo estoy leyendo un poco lo que has posteado en el día de ayer, la página de Cedica, que ahí las pueden buscar en Facebook, Cedica Equitación para Todos. Contame, ¿van a hacer una jornada solidaria este próximo sábado, digo, en relación a lo que ha pasado con el temporal y demás en la ciudad de La Plata? Sí, la jornada era en principio una jornada interna de trabajo entre nosotros, y dado el desastre de La Plata, mañana vamos a reunir a todo el equipo y a los familiares y a las instituciones que trabajan con nosotros para empezar a estudiar el día después, porque yo tuve mucha experiencia en distintas catástrofes en la Argentina, no solo inundaciones, sino por ejemplo, lo que pasó cuando voló la AMIA hace muchos años, y ocurre un fenómeno bastante particular, y es que los primeros días toda la gente está pendiente de la tragedia, pero cuando ya la cosa empieza a encauzarse, el tema deja de ser una preocupación inmediata, cada persona empieza a preocuparse por su vida, por su trabajo, por sus actividades habituales, y el que quedó damnificado, en este caso muchos miles de personas, empieza a ser desatendido, porque pasó la emergencia. Exacto. Entonces la idea que nosotros tenemos es generar una estrategia de mediano plazo y de largo plazo para el después. Para los muchos días después, hasta que las familias, sobre todo las de las personas con discapacidad, puedan volver a una cierta normalidad, ¿no? Bien, bueno, esto, digo, van a hacer esta jornada el próximo sábado y están también juntando, bueno, lo que puedan donar y acercar las personas que así lo deseen, como ropa, ustedes pueden por acá, alimentos no perecederos. Ahora es cuando necesitamos todas nuestras fuerzas, ¿no? Creo que esa es un poco la intención y la idea que se tiene, cómo se está movilizando en definitiva nuestro país que se caracteriza por la solidaridad, siempre esto lo destaco, y que enseguida, bueno, están ahí prontamente accionando desde su lugarcito para colaborar con quienes hoy lo necesitan. Bueno, Ale, vamos a charlar en otra oportunidad, si te parece, ya bueno, contándonos más en detalle si tienen alguna jornada para difundir, alguna actividad en particular. Hoy, bueno, más que nada es difundir esto que ustedes, bueno, vienen trabajando, pueden encontrarlos ahí en Facebook, ¿no? Cedica Equitación para Todos. Hay una página web también, www.cedica.org.ar. Bien. Estamos en el Hipódromo de La Plata, en la calle 44 y 115. Es la única institución que hace equitación para personas con discapacidad y carenciadas, que tiene el 100% de los alumnos becados y en forma totalmente gratuita. Bien. Hay muchas otras instituciones en el país, pero nosotros somos los únicos que tenemos hoy, a casi 20 años de trabajo, la totalidad de nuestros alumnos becados. Así que esto también es importante, porque muchas personas con discapacidad carenciadas no tienen acceso a recibir una prestación de calidad si no la pagan. Claro. Y en nuestro caso, bueno, tenemos esta posibilidad. Bien, bien. Bueno, Ale, te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho por la comunicación. Bueno, lo mejor, ¿sí? Para estos días y para toda la gente allí de la ciudad de La Plata. Y bueno, ya nos volveremos a comunicar. Bueno, gracias a vos, porque desafortunadamente en la Argentina no hay muchos programas que se dediquen a las personas con discapacidad. Así que gracias por el espacio, gracias también por el programa que hacen ustedes. Bueno. Bueno, y felicitaciones también por la tarea. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momentito. Ale, gracias, seguimos en contacto. Karina, Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba charlando con nosotros Alejandro Sengotita de Cedica, Equitación para Todos, así los pueden buscar en Facebook y conocer un poquito más el trabajo que realizan. Bueno, ya nos estamos despidiendo, gracias a Mirta Porfiri, que ahí nos dejaba también mensajito de feliz día para todos. Patricia Liliana Vena dice también gracias a ustedes por estar. Roxana María de los Milagros Marchese, fuerza chicos, mucha suerte, me dice. También tengo por acá a Rebeca Ferretti, que también nos saludaba. Bueno, gracias a todos los
que van también publicando y republicando. Ana María Ludueña, que también dejaba un mensajito. María Leticia me pregunta en relación a esto que tiene que ver con la transmisión en lengua de señas. ¿Esto se va luego a trasladar a todos los canales de televisión? Por supuesto que sí. Esto empieza así, de a poco, ¿no? Empieza Canal 7, la televisión pública. Después la idea es que hasta incluso nosotros tengamos acá también la transmisión en lengua de señas por ser un canal online. Esto es así, es como... ¿Viste cómo desaparece algo a incorporar? Claro, Pato se iba a acordar, cuando en aquel momento no existían las computadoras, por ejemplo, ¿cómo estaba el operador técnico? Con el cassette. La tecnología avanza y bueno, hoy es la parte digital. Y esto también, la tecnología hace que hoy se pueda transmitir no solo a través de un canal de televisión aire, sino a través de un canal de televisión online, como es Discapacidad Televisión, y bueno, y la ley de medios hoy está incorporando a las personas con discapacidad en esto del lenguaje de señas. Entonces, hoy inicia Canal 7. Próximamente lo hará otro medio de comunicación también masivo con la lengua de señas, y también los canales de cable tendrán que incorporarlo, y como digo, también nosotros aquí en el programa, ¿no? Gracias a Guille dos Santos de Nómines, que nos está escuchando y mirando. Le mando abrazo y beso fuerte. Bueno, me voy. Gracias, Pato Kele, en la operación técnica, por todo. Gracias a toda la gente del chat que estuvo participando, que se estuvo sumando, que estuvo ahí dejando mensajitos, saludo, propuesta, en fin, nos hacen el aguante y eso es fantástico. La frase de Iván de Colombia, cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida, de Facundo Cabral. Claro que sí. También nos deseaba feliz día. Marianela, bendiciones a todos, besos. Bueno, gracias a Radiocracia, que nos permite estar con vos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 11 a 13. A Radio Aire en el Aire, en el 107.7 en la provincia de Formosa, Radio Libertad en Buenos Aires. También le agradecemos a Frecuencia Frutos, allí que nos retransmite a las 9 de la noche, en el Camino Radio a las 22, la nueva Radio Argentina mañana, y Radio Ratón en España, y próximamente Radio Sonrisas que Iluminan, que vuelve con su programación, por supuesto, a partir del próximo fin de semana. Y bueno, y próximamente se viene algo nuevo. Aquí en Somos lo que Hacemos. Algo está creciendo. Pero bueno, no puedo dar muchos más detalles. Ya ahí sí, estamos como en la cuenta regresiva. Es así, la innovación tiene que estar siempre permanente en tu vida, la creatividad, siempre haciendo cosas para seguir expandiendo este mensaje y siempre en pos de hacer crecer nuestra visión y nuestros sueños solidarios. Así que a prepararse, yo sé lo que les digo. Bueno, nos vamos, yo soy Karina Vimonte, porque deja de esperar que las cosas pasen, hacé que sucedan. Besos y abrazos para todos, los quiero mucho, chau, hasta mañana. Transmite Radiocracia en su canal 202, frecuencia 88.3 MHz.